vamos a hablar de 4 cosas peligrosas de la lengua. Y 4 cositas que logré identificar ahí y que se las quiero comunicar, transmitir. La epístola de Santiago es una epístola que ya muchas veces la he tratado de explicar, pero es una de las primeras del Nuevo Testamento. Es más, cuando yo comencé a estudiar teología en el año 98, siempre me dijeron, Santiago es la primera epístola escrita del Nuevo Testamento. Es decir, Santiago sería escrita aún antes que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero conforme el tiempo fue pasando, esa preponderancia que tenía la epístola de Santiago se fue perdiendo, porque se fue descubriendo a través de la investigación estos últimos 20 años que la primera epístola del Nuevo Testamento es Tesalonicenses 1, primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Entonces, esta carta posiblemente es datada en el año 55 al 60 después de Cristo. Quiere decir que desde la muerte y resurrección de Jesús han pasado prácticamente 20 años aproximadamente. Y algunos que tal vez no lo saben, pero y que yo siempre insisto, cuando vemos el Nuevo Testamento y abrimos la Biblia, nos damos cuenta que el primer libro que aparece es Mateo. Pero la verdad es que la primera carta, es decir, el primer escrito cristiano, como nosotros lo conocemos, sería primera de Tesalonicenses y continuaría Santiago. Posteriormente se escribe Marcos y posteriormente se escribe Mateo, Lucas y por último se escribe Juan y las epístolas posteriores que son escritas por Pablo. Ahora, Santiago tiene una connotación y hoy en día pues este texto es un texto exhortativo. Diga conmigo, conducta. Lo que quiere el escritor, que lógicamente nosotros le conocemos por autoría a Santiago, pero hoy en día también se ha logrado hacer una buena investigación y lógicamente también tiene ese problema. Incluso Martín Lutero quería sacarla del Nuevo Testamento porque el capítulo 2 es un texto que aparentemente choca con la teología del apóstol Pablo. Por eso Martín Lutero en el siglo XVI quiso sacarla, es decir, esta carta no debería estar aquí, porque le decía la epístola de paja, porque su peso teológico es muy liviano, es decir, no se compara a la epístola de Pablo a los romanos, no se compara a la epístola a los hebreos. Entonces, esta epístola, ha sido bien polémica su incorporación. Ahora, lo importante es que nos ayuda a regir nuestra conducta. Santiago es un escritor que toma consejos del Antiguo Testamento porque tiene un fluir de enseñanza del Antiguo que nos ayuda a mejorar nuestro comportamiento cristiano, pero también utiliza varias declaraciones de Jesús. Y esto es importante, ¿por qué? ¿De dónde Santiago copió las declaraciones de Jesús si los evangelios no estaban escritos? La razón es que lo primero que los cristianos transmitieron fue las tradiciones orales. Quiere decir que lo que Jesús decía se comenzó a compartir en las congregaciones y se recordaban de lo que Jesús decía. Entonces, cuando Santiago recibe la tradición, él va usando varias cosas que son de Jesús, a pesar que no se menciona directamente su cita, es decir, no dice así como Jesús lo dijo, sino que uno tiene que comprender que lo que Santiago hace es copiar dichos de Jesús y copia textos antiguos testamentarios y los acopla para darnos a nosotros un consejo. Una de las grandes polémicas que tiene esta epístola es que no sigue el orden paulino, es decir, Pablo escribe las cartas como se escribe una carta, una introducción, un saludo, luego se le da un cuerpo y se le da una despedida. Este texto no tiene esas características y por eso es que ha tenido tantas condiciones polémicas dentro de su estudio. Ahora, en el capítulo 3, después de pasar del 2, porque el 2 es el más difícil, y se lo digo que yo tardo mucho en explicárselo a mis estudiantes siempre, porque es polémico. Usted lo ve bien sencillito el 2, pero lo más difícil está en el 2, 14 al 26. Eso es complejo y no se puede explicar tan sencillo.
se tiene que hacer en un aula. Pero el capítulo 3 ya es un capítulo que tiene consejos más prácticos a la vida. Entonces Santiago nos da una recomendación con respecto a la lengua. Escuche bien, hay que comprender que los ejemplos que pone Santiago son sencillos, pero por sencillos no tenemos que cometer el error de simplificarlos. ¿Por qué? Porque verdaderamente lo que está haciendo es tratándonos de dar una norma de conducta y hacernos reflexionar. Y le voy a decir la razón. Si hay algo que tiene el poder para meternos en problemas y para sacarnos de problemas, es la lengua. Ahora, hemos aprendido que las palabras que pronunciamos tienen una trascendencia. Y para introducir mi tema, yo quiero desde ya analizar este texto desde tres diferentes perspectivas. Es decir, comenzar analizándolo desde esta esfera. Primero, pregúntese la forma en que usted habla. Es decir, cuando usted tiene una carga dentro. No es lo mismo hablar cuando estamos hablando de cosas sencillas o de cosas seculares o de cosas simples, que cuando estamos hablando de las cosas de Dios. Entonces, las palabras tienen la cualidad de llevar carga espiritual. Carga espiritual. A veces aquí hay personas que cuando me han dicho cosas, yo sé que es Dios hablándome. Ellos no lo saben. Pero cuando usted habla con connotaciones espirituales, porque usted está hablando desde el espíritu, esa carga se siente en las palabras, porque se siente sincero, se siente que la palabra tiene también una relación espiritual y te hablan al espíritu. A mí me encanta cuando alguien dice algo o me menciona algo y yo sé que está hablando de parte de Dios. Entonces las palabras tienen el poder de llevar detrás de ellas ese respaldo espiritual que muchos no usamos aquí. Entonces para eso Dios le ha puesto a usted esa capacidad de poder decir cosas que verdaderamente puedan edificar la vida de alguien, que pueda usted realmente transmitirle la carga espiritual que la persona necesita. Entonces las palabras son el medio de transmisión de los elementos espirituales. El Espíritu Santo ministra lo que hablamos. Las palabras llevan un proceso de formación mental, pero desde que están en tu mente y pasan a ser transmitidas a la lengua, esas palabras ya tienen un poder de Dios y tenemos que tener cuidado con lo que transmitimos. ¿Por qué? Porque las palabras llevan peso espiritual. Primero, llevan un peso. Segundo, las palabras también tienen otra cualidad. Te cobran un precio. Oiga bien, te cobran un precio. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Entonces, no hay que ser sencillos en el hecho de, no, si lo que decimos, tenga cuidado, porque puede cobrarle un precio lo que usted habla. Y usted tiene que saber esto. Usted tiene que estar dispuesto a respaldar lo que usted dice. Porque cuando usted pronuncia algo, pero esa palabra es una palabra sin fundamento, pueda que le pase un precio costoso por lo que usted está hablando. El precio se paga a través de experiencias, el precio se paga a través de situaciones. Por eso es que las palabras tienen el poder de comprometernos, tienen el poder de amarrarnos a alguien. Tanto así que cuando estamos en una boda, lo primero que hacemos es, ¿qué prometes? ¿Qué prometes? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque las palabras te amarran. Las palabras te pueden no solamente comprometer, sino que las palabras te pueden llevar también muchas veces a salir de compromisos. Porque las palabras que mencionamos tienen el poder de desarrollar esa condición de relación entre unos y otros. Entonces cuando alguien le dice, no, si esto que te estoy vendiendo está bien, usted le cree. Pero usted tiene que tener cuidado, porque lo que dice en este lugar, lo que usted respalda en este lugar, después lo va a tener que justificar.
Y si usted lo que hace con sus palabras es mentir, va a pagar un precio por sus mentiras. Y si lo que usted hace es no cumplir lo que usted dice, también va a pagar un precio. Y fíjese que en nuestra vida cristiana, como Dios es así, Dios se encarga que aquello que dijiste sea realmente algo que vas a cumplir. Y si no lo cumples, te pasa factura. Cuidado con aquellos que livianamente critican a otros por sus hijos o por sus cosas, porque esa misma situación que haces se te va a hacer a ti posteriormente. Entonces, las palabras tienen una carga espiritual. Las palabras tienen también el poder de comprometernos y pagamos un precio por ellas. Y las palabras tienen otra connotación. Tienen el poder de hacer injerencia en otros. O sea, hablar es muy profundo, porque puedes poner en la vida de alguien maldición o bendición. Entonces, tienes que tener cuidado con lo que hablas. ¿Dónde demuestra una persona que es madura? En su hablar. Si esa persona es una persona prudente, si esa persona es una persona que piensa y prefiere quedarse callado, esa persona es madura, es perfecta. Pero una persona charlatana, una persona, yo no digo con esto que usted no va a bromear, usted no va a tener un momento de risa, pero mire, cuide lo que sale de usted, porque lo que sale por su lengua es lo que está en su corazón. Ahora, veamos estos textos y veamos las primeras dos comparaciones. Diga conmigo, comparaciones. Estas condiciones son metafóricas, es decir, primero nos pone el ejemplo de un freno de caballo y luego nos pone el ejemplo de un timón de un gran barco, de un navío. Mire lo que dice el versículo número 2 y 3. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Diga conmigo, perfecto. Eso significa maduro. Entonces, Santiago asume que cometemos errores, que decimos cosas que muchas veces no son coherentes, que muchas veces decimos cosas que no están bien dichas. Por eso el verso 2 dice, ofendemos muchas veces. Eso está claro. Pero si una persona puede refrenar su lengua, es varón perfecto. Es decir, ha alcanzado la madurez. Ha alcanzado la madurez. Entonces, ahora va a entrar a las comparaciones. Y esto quiero decirlo con toda plenitud. Es decir, estas comparaciones uno puede verlas muy superficiales, pero tienen mucho detrás. Veamos el verso número 3. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigirnos así todo su cuerpo. Las dos metáforas que pone al principio tienen que ver con cosas grandes. Una pequeña cosa que gobierna cosas grandes. Entonces, los dos ejemplos, tanto del caballo con su freno, es decir, con lo que se le pone en el hocico, y el ejemplo del gran barco, del navío, son ejemplos de cómo debemos dirigirnos en la vida. Las dos metáforas tienen que ver el cuidado con el cual nosotros tenemos que saber dirigirnos. ¿Por qué? Porque la lengua nos puede llevar a dirigirnos a buenas decisiones, a buenas condiciones, pero también el mal uso de la lengua nos puede llevar a frustraciones, fracasos, decisiones bobas, y nos puede llevar a ser tomados por personas que no pueden conducirse en la vida. Yo creo que usted sabe muy bien cuando una persona se puede conducir en la vida. ¿Por qué? Porque cuando una persona se conduce con sabiduría, es cuando esa persona sabe lo que habla. Usted tiene que saber hablar. Usted tiene que saber qué hablar y cómo hablar. Parece superficial, pero lo digo.
tiene implicaciones poderosas esto, porque puede desatar tu vida o amarrarla. Entonces, veamos esta forma de conducirnos en la vida. El primer ejemplo, el freno del caballo. El ejemplo es un ejemplo que usted puede ver hasta poco, digamos, gratificante. Es un ejemplo sencillo, pero tiene mucho detrás. ¿Por qué? Porque lo que está mostrándonos es que los animales son dirigidos a través de la dirección que se les da a través del freno que se les pone en su misma lengua. Y esto nos hace pensar en un segundo elemento, no solamente en saber conducirnos, sino que nos hace pensar en esto. Escuche bien, en la mayoría de ocasiones que nosotros soltamos cosas sin pensar. Cuando usted tiene o tenga que hablar, tiene que pensar lo que dice. ¿Por qué? Porque se nos escapan situaciones de nuestro control. Y las situaciones de vida nos pueden poner en circunstancias donde usted sea una persona que no tenga freno en la lengua. Esto es delicado, porque para algunos de nosotros la prudencia no es parte de nuestras características. Hay que aprender a oír y no tomar el control de las conversaciones, porque tenemos la costumbre de no dejar hablar a la persona. Y mire, hay personas que vienen a pedir consejo, pero hablan tanto que no se dejan aconsejar. ¿Cómo los vas a aconsejar si hablan más de lo que oyen? Y esto representa un tremendo defecto de carácter, porque habemos gente que no dejamos hablar a los demás. Hablamos y no dejamos que la gente nos aconseje, porque no controlamos lo que hablamos. Y esto, hermanos, en el mundo espiritual paga un costo fuerte. ¿Cuál es ese precio que pagamos por las cosas que se nos escapan? Ser personas sin la capacidad de dominarnos. Mire el ejemplo. Una cosa pequeña domina algo grande. Pero ¿qué sucede? Si usted domina la lengua, usted domina todo su ser. Todo su ser. Aquel que maneja lo que habla, lo que dice, puede también dominarse a sí mismo. Pero aquí también hay otra implicación bien linda. ¿Y sabe cuál es? Que hay personas que no controlan sus palabras, sino que su lengua los controla a ellos. Y esto es duro, porque ¿cuántas personas usted conoce que sueltan, se enojan, habla su ego, su cólera, y no racionalizan lo que dicen, sino que simplemente dicen las cosas, ofenden? Y todo eso, hermanos, lamentablemente nos demuestra que no somos nosotros los que dominamos. ¿Por qué? ¿Qué está dominando a esa persona? ¿Qué es lo que está dominando? Tienes que cuidarte de que no te domine tu carne. ¿Y qué significa eso, pastor? Que mire, la lengua la ocupamos para hacernos creer que somos las grandes cosas. Hay gente aquí que piensa que, y cuando hablan de sí mismos, no, hombre, pero eso quiere decir que no está hablando Dios, estás hablando vos, y estás hablando desde tu egocentrismo. Hay personas que hablan la carne en ellos, es decir, cuando se enojan, ofenden, son groseros y se dejan gobernar por la carne. Pero ¿qué me pueden decir de las personas que los dirige? Fíjense bien, no solamente el hecho de decir cosas que los ponen en un engreimiento, sino que también aquellos que todo lo que hablan, todo lo que dicen es vano. Les voy a dar ejemplos. Usted tiene que cuidarse de tres cosas: de lo que habla en secreto con otros, porque todo lo que habla en secreto la gente se percata, se da cuenta. Usted puede creer que usted está hablando a la espalda de alguien. Eso que está hablando, eso genera una carga espiritual.
Y aunque tú no lo entiendas, cuando tú hablas mal de una persona, tú evitas que esa persona tenga gracia contigo, tú lo separas de ti. Eso en la vida de andar hablando detrás de personas, eso no sirve, hermanos. Porque aparentemente usted dice, no, si nadie se da cuenta. Mire, todo lo que hablamos con alguien más, todo eso cobra factura. Peor si es ofendiendo a alguien. Cuídese de lo que habla en privado. Cuídese de lo que habla cuando no está la persona enfrente. Porque ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que usted es una persona que no tiene humildad. Usted anda hablando detrás de las personas. Usted tiene una lengua sin freno. Cuídese primero de lo que habla en secreto, porque lo que habla en secreto tendrá repercusión en público. Usted lo sabe. Es bien fácil ver cuando una persona nos está llevando cosas. Y hay gente que es su estilo de vida, hablar mal de otros a sus espaldas. Y lo chistoso es que cuando viene la persona comienza a hablar bien. Es hipocresía. Número 2, cuídese de aquellas cosas que usted está guardando en secreto. Cuídese de aquellas cosas que usted guarda en secreto. Que usted dice, esto nadie lo sabe. Porque a veces aquellas cosas que están en secreto, Dios se encarga de sacarlas al público. Y esas cosas que guardas dentro, verdades, van a salir a la luz. Entonces el freno implica saber hablar cuando se debe y saber callar cuando se debe. Hay que saber los tiempos para hablar. Hay que saber decir las cosas. A veces nos peleamos en WhatsApp. El peor error es pelearse en WhatsApp. El peor error es estarse tirando en Facebook. Eso demuestra una bajeza y una falta de educación. Mire, cuando las cosas se arreglan cara a cara. Uno no tiene que andar poniendo ahí publicaciones. Mira, le está tirando al marido. Mira, le está tirando a tal hermano. Ya se sabe si todos aquí somos chambrosos. Entonces ya sabemos pues a quién le está tirando. Y nos gusta el chambre y es bueno. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Dañar la dignidad de alguien te pasa factura también a ti. Y el Señor nos demanda que tenemos que ser capaces de no emitir juicio condenando a las personas. Hay que tener cuidado. No se meta con la dignidad de nadie. Hay que saber hablar. Ahora, veamos el segundo ejemplo, que también parece sencillo. Veamos el ejemplo que nos da el texto bíblico acerca del navío grande, del barco. Mira lo que dice el versículo 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. ¿De qué está hablando aquí? La lengua gobierna cosas grandes. Es bien interesante cuando una situación, hermano, usted maneja bien sus palabras. Porque usted puede gobernar un gran barco. Usted puede gobernar un gran timón. Con un timón pequeño puede gobernar un gran navío. Así son los aviones también. Se manejan por computadoras, se manejan. Y usted ve que esos airboats grandes, o sea, es increíble cómo dos pilotos ahí comienzan a llevar ese avión grandísimo, a elevarlo, a aterrizarlo. Pero lo que quiero que usted note es lo siguiente. Fíjese bien. ¿Por qué habla de cositas pequeñas? Lo que está hablando este texto es de aquellas cosas, de los impulsos que gobiernan nuestra forma de hablar. Aquellas cosas que tenemos, fíjese bien, en nuestros corazones y que a veces, muchas veces, las intenciones que tenemos no son buenas. ¿Por qué? Porque la segunda cosa de la que tenemos que tener cuidado es de las intenciones con las que hablamos las cosas. Escuche bien. ¿Acaso, hermanos,
nosotros no sabemos que cuando estamos hablando con una persona y sabemos que esa persona nos ha agradado, sabemos que esa persona nos gusta, pero que detrás de eso hay una palabra, hay una intención que no es correcta? ¿Acaso no tenemos que callar? ¿Acaso no debemos prevenir el apartarnos? Y yo le hablo a usted que constantemente está hablando de forma sarcástica. Hay gente que dice, no pueden ver nada bueno en las personas. Y se quedan y dicen, mira, hasta ahora apareció en la iglesia. Parece que son palabras insignificantes, pero ¿con qué corazón lo estás haciendo? Con un corazón terrible. ¿Sabes por qué? Porque lo que gobierna no es tanto lo que pronuncias, sino que es lo que tienes en tu corazón. Y esto es bien importante. ¿Por qué razón? Porque hay mucha gente que dice, si yo no he dicho nada, si yo no he hablado nada, pero la pregunta es, aunque logras controlar tu lengua de los pecados de la carne, que son fornicación, adulterios, cosas de esa naturaleza, usted dice, no, si yo no tengo. ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué tienes en tu alma que está guardando? ¿Qué es lo que estás teniendo dentro de tu corazón? ¿Con qué ánimo dices las cosas? ¿Con qué intenciones? Entonces mira, nos previene este texto de que habemos personas que no se nos nota porque adornamos las palabras con situaciones para que se escuchen bien, pero la intención que tenemos es mala, porque envidiamos, somos celosos, vemos de menos a la gente, somos imprudentes y sobre todas las cosas le queremos quitar la pareja, el hombre o la mujer al hermano. Entonces no basta con hablar lo que es prudente. Hay que revisar los pecados del alma, hay que revisar lo que está dentro, que no se nota. Y nos damos cuenta que aquellas cosas que se ocultan abajo de la carne, porque vaya, las primeras, las del freno, son pecados de la carne, son las que nos salen. Pero las condiciones del alma interior, que usted ya sabe que esa persona le ve, se ve, con los ojitos, le hacen ojitos, o sea, usted sabe pues, pero usted en el fondo, usted no está tranquilo, no está contento, usted se ilusiona con la persona, sueña con la persona, se lo imagina, se le mete a buscarlo en el Facebook y le toma fotos y guarda, eso es sí la intención. Ya no digamos cuando hay planes más perversos, como hacerle daño a alguien. Usted con la lengua puede venir a adornarla, puede ponerle chongas a sus palabras. Pero ¿qué sucede? El adorno no quita las malas intenciones. El adorno no quita que usted su corazón lo tiene incorrecto. ¿Por qué? Porque lo que nos quiere mostrar el texto es que si logras manejar bien esas intenciones, las cosas te van a salir bien. ¿Y cómo tenemos que hablar? Con pureza de corazón. Nada de andar ahí queriendo como impresionar con lo que hablamos o hacernos pasar por alguien que no somos o querer darnos o presentarnos como gente que somos una cosa y somos otra. No se puede. Tenemos que ser lo que somos en nuestro corazón, en esencia. Y lo más lindo es cuando Jesús le dice a Natanael, he aquí un verdadero, es decir, verdaderamente un Jacobo, es decir, alguien que no tiene doblez. ¿Sabe por qué? Porque de esa gente casi no hay, gente con transparencia, gente que no guarda cosas, que no anda guardando situaciones, sino que lo que es lo que miras. Pero estamos en un mundo donde todo tiene una doble intención, donde todo tiene que presentarse de una manera y es otra cosa. Y esto, hermanos míos, es peor que los que se dejan guiar por la carne. Porque tienen la persuasión de ocultar sus intenciones. No, mañana le va a salir el trabajo y le roban el dinero. No, mañana le vamos a pagar. No, y no pagan. Mira, la mentira tiene un problema. La mentira siempre tiene que construirse en base a más mentiras. Si fuera una mentira, está bien.
Pero cuando tú mientes, tú tienes que decir 7 mentiras con eso, 8 mentiras para construir tu alegato. Y qué triste, porque cuando estamos solos, sabemos que somos una farsa. Porque solo usted conoce lo que usted tiene dentro. Y usted sabe perfectamente que aunque el navío es grande, usted no maneja el problema. Porque aquel que no maneja la lengua no puede manejar los problemas de la vida. No puede manejar las circunstancias que se ponen en los problemas. Mire, la forma de hablar nos hace entender lo que hay. Inteligencia, sabiduría. Hay gente que no tiene nada de eso. Manejan su vida a lo que les viene, a lo que les cae. Y se vienen a darle una palabra mentira a uno, engañan al otro y no les importa. Y ahí andan detrás de chica en chica. Uno de ellos me decía, no, mira, me dice, ¿y qué pasó con tu relación? Ya terminé, me dijo. Ah, ok. Y ya hablé con mis padres, ya hablé con ellos porque las cosas no funcionaron. ¿Qué me está queriendo decir? Que ya se acostó con la cipota y que ahora él va a seguir con su vida bien tranquilo después que le arruinó la vida a la cipota. Pero es bien fácil ponerles cosas cristianas. No funcionamos, como que no es de Dios. No es de Dios y ya se acostó con ella. Mira qué bonito. ¿Por qué no sos varón y decir la verdad? Que te gusta andar ahí detrás de chicas viendo qué sacas. Eso no funciona. Tengan cuidado, señoritas. Vean bien el carácter de la persona. Vean bien cómo se conduce. ¿Por qué? Porque con la lengua se puede hacer un edificio de mentiras, pero al final todo eso se cae, se desmorona. ¿Y con quién te casas? Te casas con lo que es verdaderamente. Y si es un farsante, te vas a casar con un farsante. Y si es una persona leal, te vas a casar con una persona leal también. Pero ¿qué lealtad puede haber en una persona farsante? Ahora, ¿se da cuenta usted que esos textos son tremendos? Son tremendos. Podemos armar grandes barcos, pero lo que gobierna es el timón. Y si tus intenciones no son las correctas, te vas a meter en problemas. Te vas a meter en cosas que no debes. Ahora, el texto va llegando a un punto muy importante. Mire qué bonito el verso número 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y aquí ya mete la metáfora del fuego. Esta es la tercera cosa. Mire lo que dice a continuación en el verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Mire la raíz. Mire, en la lengua está un mundo de maldad. Un mundo de maldad. ¿Por qué? ¿De a qué se está refiriendo cuando está hablando con el fuego? De los grandes incendios que provocamos. Los grandes incendios. Qué triste es cuando usted con sus palabras destruye la vida de alguien. Claro, usted se va bien tranquilo a dormir, pero usted le dejó en la vida a ese pobre unas palabras que nunca se le van a olvidar. Y usted no sabe qué tan sensible es la persona, que lo que usted dice le puede arruinar la conciencia. Y mira, hay gente que lo único que se acuerda es de lo que usted le dijo, cuando estaba molesto, cuando usted no cuidó sus palabras. Pero fíjate bien, la vida se te puede hacer un infierno completo. ¿Por qué? Hay personas que no entienden esto. ¿Cómo con palabras podemos construir un infierno que nos apresa? ¿Qué es lo que le puede decir a usted un hombre que se quiere acostar? Sos linda, mira que me tenés enamorado, nunca he conocido a alguien como tú. Y todas esas palabras son bien bonitas, salen de un corazón bien lindo, pero el tipo es casado. O sea, con buenas palabras podemos construir grandes hogueras. ¿Y qué sucede?
No se necesita que sean malas palabras. Se necesita una persona que se pretenda o trate de que muchas cosas, es decir, circunstancias en la vida se van a definir porque son deshonestas, porque son ilegales, porque no son de Dios. Y todas esas cosas, las cosas deshonestas, ilegales y que no son de Dios, ¿con qué se construyen? Con palabras bonitas, con palabras hermosas. A la gente se la bajan, le dicen, mire, deme el dinero, yo se lo voy a trabajar y yo le voy a, ya va a ver, le vamos a pagar tanto de interés, y le roban la plata. Porque las cosas más grandes que se construyen, los infiernos más grandes que se construyen con palabras bonitas, pero que al final son verdaderas hogueras de infierno. Y usted tiene que tener cuidado cuando alguien quiere engatusarlo, engañarlo, meterlo en eso. ¿Por qué razón? Porque hoy en día la gente cree en un montón de cosas que no existen. Y nunca hemos estado rodeados de tanta falsedad como hoy. Y yo le hago una pregunta. ¿Qué es lo que determina realmente el hecho que usted pueda realmente creerle a una persona? O lo que le dice realmente es honesto y sincero. Lo que determina que una persona verdaderamente le está hablando la verdad es solamente el discernimiento que usted puede tener de las personas. Usted tiene que aprender a ver cuando le quieren construir una hoguera en la cual usted se va a quemar. El discernimiento, el poner las cosas en las manos del Señor, el saber preguntarle a Jesús, mira, Señor, ¿cómo es esta persona? Enséñamela verdaderamente, mostrame su conducta, mostrame con quién me estoy metiendo. Dios es capaz de discernir las cosas y es capaz de poder evitar que nos quememos en nuestras propias hogueras. Y esto Dios nos lo demanda. El consejo cierra con el cuarto consejo. El verso 11, mira lo que dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Y qué nos habla el cuarto consejo? Que con la lengua tenemos que decir las cosas firmes. Lo que yo me comprometo a hacer y decir, lo hago. Porque eso, hermano, provoca un gran daño en los hijos. Mire, tenga cuidado con lo que usted anda diciendo frente a sus hijos. Porque cuando usted es una persona que no cumple su palabra, porque usted tiene una doble lengua, usted dice lo que va a hacer y no lo hace, lo que daña es la conciencia de sus hijos. Hermanos, aprendamos a usar con prudencia y sabiduría el poder de la lengua. Y sepamos primeramente que tenemos que aprender siempre a que nuestra lengua tiene que ser edificada a través del poder que Dios ha puesto en nosotros. Usémosla espiritualmente, usémosla para edificar, usémosla para sanar, para consolar. No la usemos para destruir, porque Dios quiere que podamos ser verdaderamente hombres y mujeres con palabras honestas, con palabras sinceras y con palabras que edifiquen las cosas de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendícenos, te damos las gracias.